Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Hoy tenemos un programa lleno de información. No se engañen por la baja... ¿Falta alguien? Hola Fede, ¿Cómo estás? Flor? ¿Todo bien? Falta Julián, ¿no? Que está de vacaciones, Exactamente. merecidas vacaciones, pero la semana que viene volverá. Exactamente. Y hoy hacemos un programa en un lunes bisagra, a un año de la última elección nacional en la provincia y cuando queda un año para la próxima elección nacional fuerte, presidencial. Hoy se dio a conocer el cronograma de las elecciones presidenciales. Aproximadamente en un año vamos a estar eligiendo nuevo presidente. Van a estar hablando de las elecciones pasadas Alejandra Vigo y Héctor Baldassi, dos diputados nacionales por Córdoba. Exactamente, también vamos a tener la presencia de nuestro compañero Walter Giannoni, que estuvo la semana pasada en el coloquio de IDEA, la reunión empresaria más grande que se hace en el país. Nos va a contar la trastienda de todo eso y también vamos a ver algunas notas que grabó con referentes empresarios. Y por supuesto, el bajo palabra con algunas encuestas y reuniones muy importantes de la semana pasada. Presentados los temas, empezamos con Voz y Voto. Y como decíamos al principio del programa, en estos días se cumple un año de las últimas elecciones nacionales, con fuerte implicancia para Córdoba el año pasado en las legislativas. Nos acompaña Héctor Baldassi, diputado nacional, ganador en aquella oportunidad de las elecciones. Hola Héctor, muchas gracias por venir. Hola Fede, gracias a vos por la invitación. Bueno, hace un año, era muy diferente el panorama para Cambiemos sobre todo. Ha pasado no mucho tiempo desde aquello, un año no es mucho tiempo en la política, pero sin embargo parece un siglo por todo lo que ha ocurrido. ¿Cuál es el balance que haces de este año a nivel personal y como diputado nacional? Bueno, mira, en verdad nosotros, como decís vos, el año en la política te envejece bastante más tiempo, es más prolongado. Pero nosotros seguimos trabajando, lo venimos haciendo ya de cuando uno asumió en su primer momento como diputado nacional ya por 2013. Y nuestro lema, nuestro común denominador es trabajar, estar cerca de la gente, escuchar, recorrer. Y obviamente que a lo mejor hay situaciones que en el país ha tenido que atravesar y que a veces tiene dificultades, que se van manifestando, pero también que tiene la voluntad siempre de salir adelante, la voluntad de poner todo a trabajar y que realmente sepamos siempre con la verdad, ir con la verdad a los argentinos, en el caso particular que uno recorre acá a los cordobeses. Cuando salen a hacer los timbreos, bueno, no han dejado de hacerlo, ¿qué diferencia encontrás entre lo que te decía la gente hace un año y lo que te dice hoy? Mirá, en verdad tendríamos que decir que la gente sigue teniendo la expectativa, la gente te dice que no quiere volver más a esos años de hartazgo, a ese año donde todo lo que tuvimos que pasar y vivir. La gente está poniendo un gran esfuerzo a todo lo que hoy está dando y lo que tiene que necesita el país. Y la gente lo manifiesta y nos hace saber esto. Pero ellos tienen la idea clara de que con este esfuerzo van a salir adelante, que con este esfuerzo el país se va a transformar, que la Argentina va a ser distinta, pero que por eso mismo ellos se ponen en predisposición de ponerle todo al acompañamiento y poner todo, por más que cueste y que realmente a veces no la están pasando bien, pero que ellos te manifiestan esto. Y lo veo, y hay gente que obviamente también me dice, bueno, pero necesitamos un poquito más de oxígeno, necesitamos un poquito más de ayuda. Bueno, en todos estos planteos que uno recorre permanentemente en cada recorrido que hago, porque yo no voy a hacer un timbreo todos los sábados. Para mí el timbreo es todos los días. Por ejemplo, el viernes pasado estuve en una empresa que no voy a dar el nombre, obviamente, pero sí encontré en el dueño de la empresa, son hermanos, son socios, esa necesidad de poder, él decía, de sentirse nuevamente empresario, porque ellos están muy pegados a las licitaciones públicas de lo que son los gobiernos provinciales, el gobierno nacional, y decían ellos que, obviamente, con todo esa mancha de corrupción que había, no podían entrar nunca.
Y a partir de la llegada empezaron a sentirse empresarios porque saben que tienen un producto bueno, que con transparencia, como están hoy en las licitaciones, pueden ganar y tienen trabajo. Y bueno, obviamente que otras cosas pedían, otras cosas me solicitaban. Supongo que entre pero otras cosas también está el tema económico, ¿no? Tasas altísimas, recesión, alta inflación. ¿Qué le dice un representante de Cambiemos a futuro? Porque tampoco se ve un panorama muy alentador en los próximos 4 o 5 meses. no, yo te diría un poco menos. Lo dice el ministro, es decir, uno puede tener reuniones y tiene reuniones permanentes con los ministros y te dicen que obviamente esta recesión, donde factores externos, donde factores que realmente le hicieron mal a la Argentina por problemas del exterior y también con errores propios de la Argentina, del gobierno nacional, hicieron que obviamente la Argentina se fuera desacomodando a lo que venía probablemente en alza. Pero obviamente en eso tuvimos que sortear la dificultad, primero de la sequía, la dificultad de la suba de tasa de Estados Unidos, la dificultad de la misma Turquía, hizo que obviamente la Argentina, y te vuelvo a reiterar con errores también propios, hizo que la Argentina tuviese un desacomodo, por decirlo así, y sabemos que hoy tuvimos que pasar meses difíciles, pero que hoy ya empieza a tener esa visión de poder salir a decir que la Argentina tiene una gran oportunidad nuevamente de ser competitiva, de poder exportar, de ser una Argentina que el mundo la está viendo como una gran oportunidad. Y te puedo poner hasta ejemplo, lo que pasó otra vez con los Juegos Olímpicos de la Juventud, todo lo que significó el marco de esa atracción deportiva que realmente que nucleó a 200 y pico más de países, 206 países aproximadamente creo que estuvieron participando, y eso también la Argentina hace de que el mundo nos vea y que nos vea también como una gran oportunidad, porque sabemos que la Argentina tiene mucho poderío en su infraestructura. Me quedo con lo que decías recién. ¿Qué autocrítica hacen? Porque decías, los errores propios también están y los reconocemos. ¿Cuáles son los errores? La inflación, ni hablar, digamos, no se ha podido controlar en los 3 años de gobierno. ¿Qué otras cosas decís, ha fallado, cambiemos, va a tener que cambiar? Y a lo mejor tener también el tema de tener tanto optimismo, porque vos que te genera optimismo a la hora de poder analizar el futuro. Obviamente yo soy muy optimista y hoy sé que mi optimismo... yo nunca transmití tanto optimismo en función de decir, vamos, yo sé que el país, después de una recesión económica, en una recesión en lo económico como también en lo coyuntural políticamente, necesitaba una Argentina reconstruirla, una Argentina tomar nuevamente confianza, credibilidad. Eso lo fuimos perdiendo también en el mundo. Vos fíjate que hablamos de todas las semanas, salen problemas coyunturales de la corrupción, donde están políticos, donde hay empresarios, y todo eso hace un marco en el cual tenés que empezar a volver a tomar credibilidad de la gente. Por eso también yo ayorno un poco con la gente lo que te dice, que la gente no quiere volver más a eso, que está harta de todo eso, lo que significó el proceso de poder tener un país desarrollado, un país con un gran potencial económico por esos 2 años de grandes posibilidades de poder construir, y que hoy lo están viendo alojándolo por los conventos, saliendo en la corrupción, que hay bolsos tirados por tal lugar, que realmente la política también, muchos políticos no han ido cambiando. Sí, la gente te pide nuevamente cambios de estructuras diferentes, de estructuras distintas. Y con respecto a la crisis, ¿está demorando el lanzamiento en Córdoba de la fórmula que va a encabezar, que va a llevar Cambiemos para el año que viene? ¿Están todos preparados los candidatos, pero están diciendo esperemos un poco, esperemos un poco? Primero el gobierno provincial tiene que dar la fecha. El gobierno provincial no te da ninguna fecha, no te da ninguna posibilidad de poder decir cuándo es las elecciones. Aparte, ¿por qué se oculta? ¿Qué tiene que ocultar el gobierno provincial en función de la fecha? Vos fíjate que hoy salieron las fechas ya de lo nacional, las PASO y la general y el futuro si hubiese balotaje. Pero... ¿Qué está ocultando? Si tanta consideración ellos tienen, que ellos están seguros de muchas cosas, digan la fecha. En función de la fecha, Cambiemos va a tener la suficiente capacidad de poder buscar el mecanismo, la mejor forma de saber quién va a ser su candidato. ¿Y cuáles son tus aspiraciones? ¿Encabezar una fórmula, acompañar, no ir? Yo cuando allá me fueron a buscar en el 2013, uno se sentía útil con los cordobeses, con mi provincia y también con los argentinos. Nadie después pensaba que yo en el 2017 iba a volver a encabezar, y como hace un año atrás ganamos por la diferencia que obtuvimos acá en la provincia.
Yo me siento útil y voy a seguir trabajando con esa misma pasión, con esa gana, para poder estar en donde necesite, donde yo pueda aportar. El día que no se me sienta más útil, el día que yo sé que a lo mejor ya está, pasó mi época o mi posibilidad de político, yo me vuelvo a mi casa y a lo mejor volveré a no sé, a alguna actividad del deporte. ¿Te da lo mismo pero ser candidato a gobernador que vice? Yo trabajo. Yo no pongo ningún título, ni te voy a tirar tampoco el título. Ahora sí estás más cerca de Mario Negri que de Ramón Mestre. Yo estoy cerca de Cambiemos. Cambiemos llegó a un partido donde todos saben que está conformado por diferentes partidos y obviamente creo que tiene que tener la suficiente capacidad e inteligencia de los dirigentes que forman Cambiemos de buscar el mejor para que obviamente los cordobeses el año que viene tengan la posibilidad de tener esa alternancia en la política de Córdoba que ya lo necesita, porque después de 20 años me parece que ya necesitamos un cambio, un verdadero desafío. Y obviamente que estamos trabajando para eso. ¿Y cómo tomás el tema de que, bueno, Schiaretti se haya acercado a Mestre en estos últimos tiempos y que, bueno, se aliente esa idea de una especie de acuerdo para que la capital quede ahí en manos del PJ? ¿Puede darse ese acuerdo? Pero hasta ahora se supone que bueno, había ahí un cambio de favor. Yo he escuchado tantas... esto es como las encuestas, ¿viste? Cuando realmente me dicen a mí las encuestas, a mí el año pasado me daban que íbamos abajo, que decíamos que no podíamos ganar, ganamos por más de 18 puntos. A ver, estos que se dicen, radio pasillo o acuerdos, me parece que son dichos tirados seguramente para poder analizar desde la política. Yo creo que Cambiemos quiere gobernar la provincia de Córdoba, quiere gobernar como está gobernando la ciudad de Córdoba, y vamos a seguir trabajando en ese aspecto, en esa línea. Te preguntaba porque, bueno, a veces también se dijo en estos Radio Pasillos que le caía muy bien a Macri que Schiaretti continuara al frente, ¿no? Por momentos. Por momentos la relación estuvo bien. Uno siempre quiere ganarle al mejor, no al peor. Y me parece que Schiaretti, si él se presenta, que seguramente así va a ser, ganarle el mejor. Y nosotros estamos trabajando para ser una verdadera alternancia de los cordobeses. Que los cordobeses saben de que Cambiemos tienen la posibilidad de poder gobernar esta provincia, que realmente le faltan muchas cosas y que ha tenido buenas cosas también. Pero bueno, el trabajo, después, a ver, la amistad de Mauricio con Schiaretti, puede tener amistad, ¿por qué no? Me parece que es el único presidente, desde que yo estoy en la política, que sé que ha abierto y escucha a todos los gobernadores, y reúne a todos los gobernadores, y por eso cuando traza una línea, y cuando traza la posibilidad de tener un diagnóstico que se hace verdadero, porque eso también tenemos un diagnóstico. Cuando vos haces un diagnóstico, lo compartís con todos los gobernadores, y los sentás en la mesa a los gobernadores, para que ellos también den su opinión, den su parecer, y sobre todo su compromiso a poder sacar adelante este país. La última cortita. ¿Se aprueba el presupuesto esta semana? ¿Se firma mañana y se trata el miércoles? Sí, mañana está en la comisión de presupuesto, se va a dictaminar. No va a haber dilaciones ni... Pero mirá, el año pasado las dilaciones hubo en el Congreso, hubo en la sesión. También hubo puntos que se fueron mejorando. Es un gobierno que escucha, que habla, que a veces... toma del otro para sumar de la verdad de ellos, deja su verdad, suma la verdad del otro. Es un gobierno de un contexto de mucho diálogo, de mucha participación. Parece que el gobierno ha sabido de que este presupuesto es un presupuesto beneficioso para poder empezar a erradicar el déficit que la Argentina tanto mal lo vino haciendo durante tantos años, y que realmente el déficit que teníamos es como una enfermedad crónica que siempre la disimulábamos, que siempre pensábamos que la dejamos pasar, no le llevábamos el apunte, y hoy realmente esa enfermedad crónica avanzó y hay que tomar medicamentos que nunca quisieron tomar. Y creo que Mauricio en esto ha tomado el desafío de tomar la iniciativa de tomarlo. Vos fíjate qué demagogo podría ser Mauricio no tomándolo y seguir participando con toda esa fiestín que decimos que pasaron durante tantos años y que realmente le hicieron mal a nuestro país, a nuestra querida Argentina. Bien, Héctor, muchas gracias. A vos. Seguimos en Voz y Voto. Voz y Voto. Voz y Voto. A un año de la última elección nacional en la provincia, seguimos analizando qué cambió y qué no en el escenario político actual. En el primer bloque lo escuchábamos al diputado nacional Héctor Baldassi de Cambiemos, y bueno, ahora es el turno del oficialismo de Unión por Córdoba. Alejandra Vigo, bienvenida.
¿Cómo estás? Diputada Un gusto. nacional y electa en aquella elección de hace un año en la que Cambiemos le sacó una diferencia histórica a Unión por Córdoba, de 20 puntos. ¿Qué cambió desde ese año a hoy, que da la sensación que el escenario crisis económica nacional mediante y otros factores es muy distinto? A mí me parece que, inclusive yo lo dije en varias oportunidades durante la campaña, me parecía que el hecho de que el oficialismo en el Congreso de la Nación, en diputados, no contara con una mayoría propia, eso iba a ser importante a la hora de poder debatir los temas y de poder sentarnos a consensuar las cuestiones importantes. De hecho, creo que si ha habido un cambio, al menos para mí, contundente en este año que yo estoy diputada, creo que es, sin lugar a dudas, el peso que han comenzado a tener las provincias. La opinión de las provincias hoy es mucho más contemplada y a raíz, en todo caso, de los acuerdos, de los consensos, de los pactos fiscales que han firmado los gobernadores, los representantes de las provincias, estamos haciéndonos escuchar mucho más de lo que al menos a mí me parecía que pasaba antes. Entonces, hoy estamos a pocos días de votar el presupuesto para el 2019 y en eso todavía estamos trabajando con la opinión y hay que escucharnos a todos y en esto creo que las provincias han recuperado protagonismo y eso es muy saludable. Alejandro, ¿el bloque que integran va a votar el presupuesto? Nosotros hemos dicho que tenemos toda la intención de votar un presupuesto equilibrado. Por supuesto, algunos de los temas que fuimos planteando se han ido resolviendo, como son el tema de la adenda de las obras y la autorización de endeudamiento para las obras que se quieren hacer en Córdoba, pero hoy estamos en un tema, yo diría, álgido, como es la quita de los subsidios al transporte público. Tuvo un cruce fuerte con Negri, Mario Negri, a través de una red social sobre ese tema. En realidad, más que un cruce fuerte, yo expresé mi opinión de que me parece inadmisible que un diputado de la Nación plantee que la solución ante una inequidad, porque hay que explicar esto, los gobernadores firman un pacto con el gobierno nacional estableciendo que para bajar el déficit nacional iban a sacar todos los subsidios a todo el transporte. Y resulta que de buenas a primeras aparece en este presupuesto un fondo de 48.000 millones que maneja el Ministerio de Dietrich, que a nosotros nos parece que ahí no se establece a dónde va a ir ese dinero, que es un fondo que viene del impuesto al combustible y que nos parece que ya hay un manejo discrecional sobre eso. Pero no contentos con eso, se planteó un fondo de 24.000 millones para el transporte exclusivamente de AMBA. AMBA es el área metropolitana y la ciudad autónoma de Buenos Aires, dejando en ese fondo en exclusivo, que ya viene arrastrando una inequidad, porque hoy el 96% de todas ese dinero para subsidios se lo está llevando justamente Capital Federal y el área metropolitana, el 96%, y el 4% queda para el resto de las provincias que tienen la SUBE. Entonces nosotros pusimos el grito en el cielo. Entonces el diputado Negri no tiene mejor cosa que decir que ese dinero lo tienen que poner las provincias. O sea que para él está de acuerdo con que sigamos en esta inequidad de que estos fondos que hay que distribuir en toda la Argentina, porque colectivo tenemos todos, ya Buenos Aires lleva una parte trenes porque es la única ciudad que los tiene. Pero me parece que eso es bueno de marcar. En ese sentido, la postura del gobierno de la provincia del Interés está más alineado con Mestre. Pero con Mestre y con todos los intendentes, porque esto es un tema de Córdoba, esto es un tema que el gobierno provincial tiene que defender junto a los intendentes, porque no solamente acá está el subsidio del interurbano, acá está el subsidio para un boleto como es el de Córdoba Capital, que de por sí mismo se lleva o debería llevarse una buena parte. Entonces, ¿aquel problema cuál es? Que siempre aparece estos desmanejos, que eso es lo que... por eso mi reacción de que el gobierno crea que nosotros nos vamos a seguir quedándonos callados cuando se establece una cosa firmada por los gobernadores
o por una buena cantidad de gobernadores en la Argentina, y por otro lado aparece nuevamente beneficiándose Buenos Aires. Le faltó como pujar para los intereses de Córdoba, Negri. Y yo diría que sí, ¿por qué? Porque además el diputado Negri, se me ocurre, desconoce esto de cuál es la intención del gobierno provincial. Por supuesto que el gobierno provincial, y ha peleado por eso el fondo, pero no solamente el fondo, que ya de por sí es poco porque se habla de 5.000 millones, pero así todo, ese fondo nosotros vamos a pelear para que sea distribuido en forma, por supuesto, sacando Buenos Aires, porque ya tiene el otro fondo de 24.000 millones que hacía referencia, y la idea de que ese fondo se pueda distribuir en las provincias que no tienen la SUBE, de acuerdo a la cantidad de colectivos que cada provincia tenga, porque si no, de nuevo, otra vez, a pesar de que nos perjudica y en buena medida a Córdoba, porque la ciudad, nomás nuestra ciudad capital, aquí se llevaría de ese fondo, si las cosas siguieran como estaban, más de 2.000 millones de pesos. Entonces, me parece que esas son las cuestiones que hay que sentarse en serio. ¿Por qué? Porque no se trata, insisto con esto, del lugar político donde estemos sentados, se trata de los intereses de la provincia. Colectivo, claro, en común. Mencionabas al inicio, bueno, en cuanto al nuevo escenario, el diálogo que tuvo que tener la Administración Nacional con los gobernadores, con la oposición, y bueno, y ahí los gobernadores son fundamentales. Uno de esos es el gobernador Schiaretti, que se lo ha quedado ubicado en el escenario como uno de los interlocutores, digamos, más racionales y como que tiene esta relación institucional y tan, digamos, que ha destrabado varias cuestiones para el gobierno. Y en ese marco se empezó a especular mucho con una candidatura nacional, ¿no?, a presidente del gobernador. ¿Es algo impensable que Schiaretti asuma una candidatura de ese tipo? ¿O no? Yo creo que en este momento es impensable absolutamente, porque estamos discutiendo que todavía no sabemos si va a haber presupuesto, qué le va a corresponder a Córdoba. Yo creo que la intención de Juan de integrar este grupo es comenzar a trabajar, porque es inminente las elecciones del 2019 y bueno, nuestra fuerza política, que es el peronismo, tiene que ser una opción, o por lo menos eso demuestran estos 4 primeros compañeros, amigos que se han reunido en torno a esa mesa, para ver si el peronismo puede volver a ser opción. Creemos que lo pasado fue, y me parece que esa ha sido la intención, al menos, de Juan Schiaretti. Sí creo que es importante también que un gobernador de la envergadura que tiene el gobernador, no Schiaretti, sino el gobernador de Córdoba, pueda estar sentado en la mesa para dar señales claras de que al menos nuestra fuerza política tiene toda la intención de que la Argentina salga, de que la Argentina pueda estar cada vez mejor. Bien, otra cuestión, digamos, otra lectura asociada también a lo que se comenta por lo bajo, digamos, desde el propio peronismo, es esta intención o decisión firme de ir fuerte por la capital, porque por Unión por Córdoba, digamos, ganar finalmente la intendencia. El candidato que ahí se señala como favorito, o no, porque mide bien y además porque, bueno, eso es el rumor en el entorno, es Yarlora Llora. Bueno, ¿qué lectura vos haces de eso? ¿Tiene un asidero o no? ¿Hay una decisión más fuerte a partir de encuestas y de cómo le está yendo a Schiaretti y su imagen de pelear en la capital? Yo creo que pasa más por lo segundo que por lo primero. Los candidatos todavía no están ni siquiera planteados. Hay muchos compañeros y seguramente, y ojalá que haya compañeras nuestras que estén trabajando para ser candidatos el año que viene. Creo que Unión por Córdoba, el peronismo, junto con otras fuerzas, hoy tiene muchas chances de poder gobernar la ciudad, pero sobre todo por esto que vos decías, porque dentro de este proyecto o encabezando este proyecto está nada más y nada menos que Juan Schiaretti, que es quien ha hecho las principales obras para la ciudad, que siempre está trabajando, al igual que con el resto de las ciudades, para que Córdoba esté cada día mejor. Y entonces, bueno, ¿quién va a ser? Se verá después. Por supuesto, no sé, de manera extraña aparece muy bien Tiene que ver también con el fortalecimiento de Schiaretti como el único líder del peronismo cordobés a partir del azar, digamos, de la desaparición de la Sota. Yo creo que se refiere sobre todo, me parece, ¿no?, a que venimos haciendo las cosas bien
Y entonces los cordobeses eso lo van reconociendo al menos en un amplio espectro. Pero como decisor hacia dentro de su partido, él ahora es el número uno. Sí, digamos. pero por supuesto. Yo creo que en eso, obviamente para nosotros fue un shock muy grande. Yo siempre digo que fue esa sensación de que cuando uno se va a sentar le quitan la silla. Creo que fue una cosa fuerte para el peronismo de Córdoba, que trasciende también inclusive al propio peronismo, porque bueno, De la Sota es una figura en Córdoba que es innegable el peso que ha tenido, 3 veces gobernador, bueno, pero creo que eso también va ligado a esto otro que hacía referencia, que decía que nosotros venimos trabajando muy fuerte en la provincia. Juan primero es cordobés y nunca va a dejar la capital sin acompañarla, sin llevar adelante todo lo que haga falta para que nuestra ciudad esté mejor. Nuestra ciudad está muy atrasada en lo que hace a obras, a muchos servicios. Entonces todo lo que se pueda hacer por la capital, bienvenido sea, y eso la gente lo va, en algún punto, lo va a valorar. Bien, hablábamos antes del presupuesto, el ámbito del Congreso. Este año ha sido un año en el que las mujeres han tenido el liderazgo femenino de las mujeres en el Congreso, ha tenido mucho protagonismo, ha habido unión de voluntades más allá de los partidos políticos para motorizar proyectos. Bueno, en el caso de la despenalización del aborto, de la ley de proyecto de despenalización, se llegó a la sanción en diputados en gran medida por ese frente que se armó allende de diferencias partidarias. Vos venís impulsando una cuestión parecida acá en la provincia, ¿no? En relación a potenciar el liderazgo femenino más allá del partido político. Más allá del partido. En primer lugar hay que decir, y eso es un orgullo para Córdoba, que fue Córdoba la primer provincia argentina que sancionó la paridad en todos los cargos electivos, como es la legislatura de Córdoba, el Consejo de la Magistratura, y eso fue muy fuerte para nosotros porque de alguna forma la presencia de la mujer se amplió en lo que hace a la representación política, pero creo que con eso no alcanza. Eso fue como un arranque, y entonces en estos momentos donde las mujeres estamos siendo tan claramente visibilizadas como no solamente como lideresas en este caso, sino como protagonistas en la política, porque habíamos hecho un trabajo que mostraba hace unos días, donde aparece que todos los cordobeses, el 80,3% de los cordobeses dice que las mujeres seguimos siendo discriminadas en la política, pero que las mujeres somos las que más cambiamos, las que podemos cambiar la política. ¿Por qué? Porque las mujeres no estamos trabajando por nosotras mismas, sino que estamos trabajando por las otras mujeres. De hecho, cuando hay mujeres en política, la política cambia, ¿no? Nosotros en Córdoba, además, estamos haciendo siempre, falta mucho todavía, mucho camino por recorrer, pero estamos trabajando muy fuertemente en políticas de género que hacen al empleo, a la protección de la salud, a un sinnúmero de temas, a la producción, al microcrédito, a la violencia de género, que hace un tiempo atrás era un tema tabú y que hoy nosotros tenemos el centro más importante de lo que hace a la asistencia, como es el polo que tenemos en Córdoba y en otros lugares del interior. Entonces creo que por ahí viene la cosa, y que me parece que la Argentina está viviendo a partir de este proceso, de la discusión del aborto y tantos otros temas que hemos venido discutiendo este año. Creo que la ley de paridad nacional fue un disparador muy importante. Entonces, bueno, nosotros simplemente tomamos y pusimos en valor lo que veníamos haciendo y lo que habíamos hecho hasta acá. Bien, ya cortito para cerrar, ¿crees que en las próximas elecciones del año que viene ya se puede notar, digamos, mayor presencia femenina real, más allá, digamos, de los cupos que están autorizados por ley? Yo espero que sí, porque en esto, cuando las mujeres nos ponemos en marcha, no hay partidos políticos entre medios. Nos ponemos toda espalda contra espalda, hombro con hombro, como se dice, y creo que la participación política, primero en los partidos políticos, porque de ahí tiene que salir el cambio, ¿no? El partido político. Yo veo siempre las estructuras de los partidos políticos, y el mío no es la excepción, donde las estructuras de decisión, la mayoría son sigue siendo la cosa pública, la cosa política,
un tema masculino. Así que yo aspiro que este programa que hemos iniciado ahora desde el gobierno, impulsándolo horizontalmente entre todas las legisladoras, concejales, intendentas que se están sumando en Córdoba, podemos hacer de que el año que viene la presencia de las mujeres en la política sea cada vez mayor para cambiar la política. Bueno, muchas gracias, Gracias a Alejandra. ustedes. Vamos a continuar ahora, antes de irnos al corte, con la entrega habitual de nuestro humorista gráfico, Chumbi. Mauricio Macri sigue de casting en la búsqueda de un nuevo gurú. Primero fue el indio Ravi Shankar, luego llegó el ecuatoriano Jaime Durán Barba y ahora es el turno del psicólogo canadiense Steven Pinker, también llamado el gurú del optimismo. Pinker le sonríe al mal tiempo. Dice que el mundo de hoy es inmensamente mejor que el de nuestros abuelos. Para Pinker, los ciudadanos ven solo los titulares de las noticias, no los datos, y por eso no son optimistas respecto del futuro. Ser optimista es ser realista, sostiene el intelectual más leído en la Casa Rosada. El propio Macri ya usó varias veces otra de las frases de Pinker. El futuro depende de lo que hagamos ahora. Con libros de Pinker bajo el brazo, los soldados de Macri empiezan a entrenar en la batalla cultural con la que piensan enfrentar al peronismo en 2019. Los generales serán el jefe de gabinete Marcos Peña y el filósofo Alejandro Rosichner, a cargo de los discursos presidenciales. Rosichner es un crítico del pensamiento crítico y recomienda a los docentes que enseñen a los alumnos a entusiasmarse y no a ver las trampas de la sociedad. El ejército de Cambiemos apuntará a que Macri llegó a cambiar el Estado viejo por uno nuevo y moderno, y que la inflación del 45% y la recesión son parte de ese camino hacia el éxito. La voz de Pinker sonará de fondo durante la caza de votos de la próxima campaña. Voz y voto. Voz y voto. Y seguimos en Voz y Voto, y este fin de semana también hubo mucha actividad empresarial y de ejecutivos porque se realizó el coloquio de IDEA en Mar del Plata y La Voz del Interior estuvo ahí con Walter Zanoni. Hola Walter. Hola Federico, gracias ¿cómo por estás? Hola, acompañarnos. Flor. Bienvenido. La primera Gracias. pregunta que te hago es, por lo que se vio había mucha preocupación, pero ¿qué los preocupaba más a los empresarios y a los ejecutivos? ¿Los cuadernos o la crisis económica? Bueno, mira, yo primero que nada te quiero decir qué es IDEA, porque tiene que ver con esto que vos preguntás. IDEA es un foro conformado por ejecutivos de grandes empresas. Acá no estamos hablando de pymes. O sea, los que esperen un diagnóstico de pymes, no es este el caso. Esos son todos, digamos, los CEOs, los presidentes de grandes compañías. Encuentro al cual van algunos dueños argentinos de grandes empresas, que este año, a raíz de los cuadernos, no fue ninguno. Ajá. No apareció ninguno. Primer efecto, faltazo, digamos. Sí, Semifaltazo. primer efecto faltazo. En algún momento, yo recuerdo hace muchos años que voy, que estaba, qué sé yo, Alfredo Coto de los supermercados, que no está involucrado en nada, vamos a aclararlo, no apareció. pero estaba él, dijo una cosa que al gobierno de entonces no le cayó muy bien y se armó todo un lío. Eso esta vez no ocurrió porque lo que más había eran ejecutivos de grandes compañías. Los cuadernos fue el tema central del coloquio. Los cuadernos, la corrupción, ¿qué pueden hacer las empresas para evitar la corrupción adentro de las empresas y con los políticos? Vos fíjate que en uno de los paneles le pidieron al Congreso que saque la ley de financiamiento de las campañas, una ley que después, indagando un poco, me dijeron que está totalmente guardada en un cajón porque este año va a salir el presupuesto y un par de cositas más y de este tema no se va a hablar. Veremos si el año que viene, antes de las elecciones, se habla de esta cuestión. Y la economía fue el otro tema. Allí estuvo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estuvo el presidente Macri, estuvo el ministro de Producción, Dante Sica, o sea que fue inevitable hablar de una economía que está en un momento, es difícil encontrar la palabra, es un momento claramente recesivo por lo menos, y de crisis para algunos sectores. Hay un dato que a mí me gustaría remarcar también, que es
la Argentina, desde el año 2011 a cuando termine este año, habrá crecido solamente el 1%. Imagínate que para que este país pueda ir absorbiendo la cantidad de chicos que se meten al mercado laboral, etcétera, necesitaría crecer al 2,5 por año, o al 2 por año mínimo. Y va a crecer en 7 años el 1. Un periodo casi perdido, claro. Porque eso después incide en todo, ¿no? Porque Claro. si vos no generás lo empleo, que nos llega a todos. Claro. empleo genuino, no generás aporte. Si no generás aporte, ¿a quién afecta? Al sistema provisional. O sea, todo Claro. tiene que ver con Ahora, todo. cuando los empresarios, los CEOs, los ejecutivos se juntan y hablan, ¿hacen una autocrítica también de lo que pasa en el país o echan culpas hacia afuera? Bueno, ese es un punto central. Ellos en el debate sí hacen mucha autocrítica. Los he escuchado varias veces decir, deberíamos haber hablado antes, cuando se referían a la etapa del kirchnerismo. Deberíamos haber hablado antes, deberíamos haber salido a decir que había cosas que no estaban bien y que había cosas que nos afectaban como país, como sociedad, etcétera. Por ahí les cuesta más decirlo públicamente en un canal de televisión o en un diario, pero puertas adentro sí hacen bastante autocrítica. Bueno, Sobre todo los jóvenes, porque esto también me gustaría decir, hay un Hay una gran diferencia cambio generacional. en las grandes empresas de la Argentina hoy. Las grandes compañías están siendo manejadas por, yo que soy más grande voy a decir así, por chicos de 45 a 50 años. Y uno supone que esos chicos son chicos de la democracia, ¿no? Claro, mira, tiene una mirada distinta. Deberían, por lo menos. Claro. Bueno, además de cubrirlo para el diario, también trajiste algunos testimonios en video que, bueno, ahora vamos a ver. Uno de ellos fue de Eduardo D'Alessio, que hace una encuesta hace muchos años en el ámbito del coloquio. Y bueno, muestra un poco cuál es el ánimo entre los empresarios y demás. Primero vamos a ver la nota y después nos agregas, nos contas algo más sobre el tema. Voz y voto. Evidentemente los resultados no han sido lo que estaba previsto un año atrás cuando nos encontramos acá mismo. En ese momento dijimos que era el mayor optimismo en 23 años. Indudablemente no estaba prevista la crisis que sobrevino después y esto ya lo hemos visto en el avance que hicimos en el mes de junio. En este momento ha continuado la pérdida de rentabilidad y de volumen de las empresas, pero existe un cauto optimismo en el sentido de que la situación va a estar entre igual y mejor para el próximo semestre. Número uno es el problema inflacionario y la causa del mismo que se entiende que es el déficit de la balanza de pagos y el déficit fiscal principalmente. Porque en la Argentina, lamentablemente, está empezando a haber un principio que se llama desocupación estructural, donde hay sectores que no se pueden incluir en la actividad económica, pero hay otros sectores que son escasos. 70% de las empresas tienen cargos que no han podido cubrir hasta el día de hoy. Voz y voto. Bueno, inflación, una de las preocupaciones que va a la cabeza entre los empresarios. Sí, por supuesto. Y ahora se agrega un poco la caída del consumo, vuelvo a decir, son grandes compañías, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y vos fíjate cómo la tasa de interés, de la cual en este programa yo he visto que han hablado muchísimo también, les pega distinto, porque a una pyme la tasa de interés le pega en el día a día, o sea, no me alcanza la plata, tengo que ir al banco, tengo que vender un cheque para pagar los sueldos, para pagar a los proveedores, etcétera. Pero a las grandes empresas, ¿cómo les pega la tasa de interés? Por el lado de las ventas. Consumo. O sea, una fábrica de autos, para vender autos necesita financiarlo en 84 cuotas. Si no hay una tasa razonable, ese auto en cuánto termina de acá a 84 meses. Sí. Entonces las ventas se le planchan. Claro. O los que venden bienes durables electrodomésticos, por ejemplo, los autos también son bienes durables. Un lavarropas, si vos no tenés una tasa acorde, ¿cómo la financias? Entonces la tasa les pega por el lado de las ventas, ¿no? Ahora, también hay preocupación en el gobierno, ya hablando de lo que dicen en el futuro, por las expectativas, ¿no? Las expectativas habían sido muy buenas al comienzo, fueron bajando. Hoy, ¿qué pasa? Porque la encuesta también midió el optimismo que tenían los empresarios. Había sido muy grande al principio. ¿Qué pasa con 2019? ¿Qué creen que va a pasar con 2019? Cuando era chico decíamos porrazo, ¿no? Nos dimos un porrazo. Bueno, las expectativas del año pasado, que eran bastante buenas, digamos, del término medio estaban 4 o 5 puntos para arriba, terminaron hundidas muy abajo. Muy abajo.
Y ahora de nuevo la expectativa empresarial es del término medio un poquito para arriba. Pero también depende de la inflación y depende de la tasa de interés. A ver si en el primer trimestre del año que viene se pueden reactivar un poco las ventas. Claro. ¿No? Ahora un poco, incluso aparte de lo que yo leía de tu cobertura, es un sector en el que el apoyo a Macri sigue bastante sólido, digamos, en gran medida por miedo, digamos, porque no gusta el peronismo, que es lo que está en la otra vereda. Sí, no obstante ellos invitan siempre a referentes de la oposición. Claro. Le invitaron en esta edición a Pichetto, a Marcos Labaña, y por ejemplo por el lado del oficialismo estaba Luciano Laspina. Bueno, Pichetto y Labaña le dijeron de todo por Luciano Laspina sobre la marcha de la economía. Pero sí, prefieren algo más cercano a Cambiemos hasta cierto punto, porque ya están viendo qué más hay arriba de la mesa. Claro. En la mesa de Cambiemos, además de Macri, ¿qué más hay? Y ahí Vidal habló casi como si fuera una candidata para otra cosa, no para gobernadora de Buenos Aires. Otro de los que estuvo también es Cristiano Ratazzi, un hombre clave para la industria argentina, pero sobre todo para Córdoba, ¿no? Su relación con Fiat, es el hombre fuerte, y también dejó algunos conceptos sobre lo que está pasando en la economía. Lo vemos también y después charlamos sobre eso. Voz y voto. Esa cuestión del dólar ya está tan en la cabeza de la gente que a veces tenés que tomar medidas que para mí son excesivas, de encontrar una tasa de interés del más del 70% para tratar de estabilizar un dólar. Ese no es un dólar real de equilibrio, porque con tasa del 70 y pico por ciento matas a toda la economía real. Y nadie más te tiene confianza ni en el carry trade. Entonces hay que bajar rápidamente la tasa de interés a un nivel lógico, algo más de la inflación, y encontrar un equilibrio del dólar en función de eso. No pensar como pensaron al principio que los argentinos iban a ahorrar en pesos. Va a llevar 10 años para llevar los argentinos a ahorrar en pesos. Brasil recuperó menos rápidamente de lo que pensábamos. Pero sí pasamos de 5.000 autos vendidos a 45.000 en vez de 55.000. El año que viene pensamos exportar más aún. Depende mucho del mercado brasileño. Ahí hay una incógnita. Ya se sabe quién va a ganar, pero no se sabe qué va a hacer. Voz y voto. Bueno, para cerrar, Ratazzi dice que va a llevar 10 años para que la gente ahorre en pesos, si es que llega alguna vez esa situación. Sí, 10 años en Argentina son plazos que no conocemos. Ahí al final él se refería a la fábrica de Córdoba, ¿no? La fábrica de Córdoba depende totalmente de la reacción de Brasil. Por eso las elecciones en Brasil para los cordobeses, si para Argentina son importantes, para los cordobeses son 2 veces más importantes, porque tenemos muchos negocios vinculados con Brasil. Y el otro tema de Ratazzi que me gusta remarcar es, él hace muchos años que viene hablando de la inflación. O sea, uno puede discrepar con Ratazzi en lo que quiera, pero es uno de los empresarios que más ha dicho, ojo con la inflación, ojo con la inflación. Bueno, acá la tenemos entre nosotros bien alta. Bien, gracias Walter, agradecemos también el trabajo, notas exclusivas para Voz y Voto que hizo en Mar del Plata, así que las vimos recién, interesantísimo. Gracias a usted. Sería bueno para sumar el bajo palabra de los Exactamente. empresarios, Sí, de los Walter. empresarios. Seguimos en Voz y Voto. Voz y voto. Voz y voto. Voz y voto. Final para Voz y Voto, seguimos solo, Flor. Bueno, Que Julián solo ya estamos, vendrá. Fede. Después te irás vos, así que... Después voy a faltar yo, ya la Sí. semana que viene ausente con abrazo. Quedás como la última que tiene vacaciones. Último bloque, el bajo palabra. ¿Qué tenés, Flor? Un bajo palabra referido a una reunión. Esta reunión que se hizo la semana pasada en el marco de toda la discusión por los subsidios para el transporte. Participaron de la reunión con el ministro Dietrich en Buenos Aires, Ramón Mestre y el intendente también de Santa Fe. Justamente la expectativa era tratar de asegurarse alguna cantidad de recursos para el transporte. Un tema sensible. Bueno, entonces se planteó en relación a eso, bueno, ¿quién había sido el artífice de esa reunión? ¿Quién fue el gestor de esa reunión?
Hubo rumores de que, bueno, Mestre había sido el impulsor de eso, como una especie de disputa por quién la logró a la reunión. Mario Negri, el diputado nacional, planteó que él había sido el gestor del encuentro, y nosotros tuvimos a Alejandra Vigo, que en el programa Bloque Atrás mencionó a Yarlora también, ¿no? Sí, Entonces, ¿quién es el padre de la reunión? Bueno, aparentemente Negri es el que tiene como más evidencia. Incluso un audio del ministro Dietrich, que va a ser quien va a manejar estos fondos, este fondo para el transporte hacia adelante. Le mandó un audio agradeciéndole por impulsar y gestionar esta reunión, y que se repita, que es muy bueno dialogar, encontrarse y demás. Peleándose por una reunión. No sé. Algo cortito. Sí. Hablamos de las encuestas en los últimos programas y hablamos también de las encuestas para gobernador. Bueno, Vigo dijo todavía es muy temprano, Baldassi también, pero las encuestas existen, se están midiendo. Una encuesta de Management and Fit daba una diferencia bastante grande de Schiaretti sobre el resto. Pero hay otras dos encuestas que no se han difundido, que hemos visto, donde la diferencia entre Cambiemos y Unión por Córdoba es mucho menor. Si bien Schiaretti está al frente de las intenciones de voto, en estas encuestas no tan al frente. No tan al frente. La distancia se achica mucho. Hay que recordar que Management tiene una relación muy estrecha con Unión por Córdoba. Y bueno, por ahí puede haber, digamos, ¿Y podés decir cuántos puntitos menos o no? Y bastante, unos 8 o 9 puntos menos. Pero bueno, las encuestas esas se guardan bajo 7 llaves. Pero la diferencia se acorta bastante. Habrá que ver, falta mucho tiempo, y hablar hoy de lo que puede pasar dentro de un año es una quimera. Sí, totalmente. Y vamos a tener lluvia de encuestas, además, a medida que se acerque, se precipite el calendario electoral. Y bueno, y nos vamos con la cañada, Flor. Exactamente. Ustedes saben, La Cañada está cumpliendo 70 años y La Voz del Interior viene realizando una serie de mini documentales repasando su historia y todo lo que significa como símbolo para Córdoba. Ahora vamos a ver una nueva entrega de toda esa producción, en este caso con el apoyo de SET. Con eso nos despedimos con ustedes. Hasta la próxima semana. Por lo menos en este bar, una comunidad... Sí, una tertulia muy agradable. Sí, una comunidad bohemia bastante interesante. ¿Cómo era Barrio Güemes? Era un núcleo urbano genuinamente criollo. La noche en La Cañada tiene firmamento propio. A partir de la obra de sistematización concluida hace 70 años, las luces se fueron multiplicando hasta modificar la personalidad del barrio Güemes, como pasó a llamarse la zona. Pero hace mucho la realidad era otra. En la Córdoba de antaño, La Cañada no solo era un tajo en el paisaje urbano, sino también una frontera social. El Calicanto, hacia el lado este, protegía el centro. Más allá, en la otra orilla y hacia el sur, se asomaban los barrios El Abrojal y Pueblo Nuevo. Eran el escenario de lo que entonces algunos llamaban la mala vida. Aunque también el sitio de una bohemia trasnochada que tuvo como emblema guitarrero y cantor al Cabeza Colorada. Hasta el mismísimo Carlos Gardel solía llegar de visita. Era el arrabal cordobés. De arrabal como era toda la orilla de La Cañada, en lo que en un momento dado se dividió en dos secciones: Pueblo Nuevo hacia el este y El Abrojal hacia el oeste. Luego se fundirían estas dos discriminaciones urbanas en una sola denominación, que sería la de Barrio Güemes. La Cañada es todo, desde el momento que te venís un fin de semana y te sentás a comer algo, a tomar algo, a despejarte toda la semana complicada que tuviste. Esa es la parte más linda, ¿me entendés? Pasarle bien todo el fin de semana y trabajar, darle de comer bien a los chicos, ¿verdad? Ya sale, hermano. El Paseo de las Artes, andando los años 80 del siglo pasado, funcionó como uno de los imanes del lugar. Alrededor de esa feria de artesanías se fueron abriendo otras puertas: negocios de antigüedades, comercios, bares, rincones culturales. Y la noche comenzó a brillar por La Cañada hasta el Suquía.
Yo creo que la gente elige porque la calidad que tiene el lugar, por una cuestión de las tipas, de Calicanto, la piedra que fue trabajada a mano, el entorno que tiene un poco de historia y un entorno muy lindo para los lugares gastronómicos. Particularmente creo que la Cañada es un ícono de la ciudad. Tiene una mística más amigable, más, a ver cómo te puedo explicar. No es tan careta la gente acá. La Cañada es la Cañada. Multitudes de jóvenes y no tanto se sumergen en la intensidad y los encantos del aire de la Cañada hasta lo más profundo de las madrugadas. Desde aquel miedo original a las inundaciones hasta los tiempos de la brava penumbra arrabalera, el paso de la Cañada finalmente ha convertido a la noche de Barrio Güemes y el centro en un luminoso punto de confluencia de la vitalidad cordobesa.